Cuando enfrentamos a una producción artística, nuestro cerebro trabaja para darle forma y sentido a la información que nos llega. Es decir, tenemos una habilidad innata para organizar formas y patrones de manera que consigan tener sentido. Independientemente de esta capacidad, ahora también sabemos que el efecto del arte en nuestro cerebro es similar al que tiene el mirar a una persona amada. Aumenta el flujo de sangre del cerebro hasta un 10%. Cuando hablamos de psicología del arte, hablamos de la relación psicológica que tenemos con toda connotación artística. Y una de estas relaciones surge del término cognición encarnada. Otra tendencia que tiene el cerebro a ubicarse dentro de un cuadro, pintura, escultura, dibujo, etcétera. Las neuronas espejo convierten las imágenes del cuadro en emociones reales y eso es la cognición encarnada. Cuanto más se analiza la obra, más dentro se ubicará nuestro cerebro, que traducirá el mensaje del cuadro a emociones humanas. Y es por eso que la visualización de un paisaje desértico puede llegar a producir una sensación del sol tocando la piel o incluso calor. El crear arte es un proceso cognitivo del ser humano. Los estudios han asociado un efecto del arte en nuestro cerebro y se relaciona con los aumentos de conectividad funcional en el cerebro, junto con la activación mejorada de lo que es la corteza visual y auditiva. Los investigadores compararon que la creación de arte con el ejercicio físico es similar. El ejercicio físico ayuda al cuerpo y crear arte puede ayudar a mantener una mente aguda y lúcida en la vejez. Partiendo de esto, hablamos de la activación de nuestra corteza visual y auditiva. Y surge la pregunta, ¿cuáles son las áreas del cerebro correspondientes a esa percepción visual auditiva? Primero tenemos que la corteza visual primaria es el área visual más estudiada del cerebro y está localizada en el polo posterior de la corteza occipital. La corteza occipital es la responsable del procesamiento de los estímulos visuales y está altamente especializada en el procesamiento de información acerca de objetos estáticos y en movimientos, y es excelente en el manejo de reconocimiento de patrones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que generalmente no miramos una escena de forma estática. Los ojos se mueven buscando partes interesantes dentro de esas escenas o expresiones artísticas para construir un mapa mental de la realidad observada. Esa realidad no es. Por otra parte, se tiene que el proceso de percepción auditiva surge en tres fases. Primero, la recepción de la información, segundo, la transmisión de información y tercero, esa elaboración de información. El primer paso de recepción de información es cuando un objeto vibra, en el caso de la voz humana, cuerdas vocales, ondas producidas que se transmiten a través del aire y de otros medios a la voz. Y cuando esas ondas llegan al interior de nuestros oídos, se activan las células pilosas y ciliadas. Bueno, en el proceso de transmisión, las señales que producen esas células pilosas se transmiten a través de diversos núcleos hasta llegar al núcleo geniculado medial del tálamo. A partir de ahí se produce la elaboración en donde finalmente la información auditiva captada por nuestros oídos es enviada a las cortezas auditivas de los lóbulos temporales. En estas estructuras cerebrales, la información es elaborada y enviada al resto del cerebro para permitirnos interactuar de alguna forma con ella. Una vez teniendo en cuenta esta información, se puede pasar a la emoción que puede llegar a percibirse a partir de una expresión artística. El proceso de observación de una imagen, filme, escultura, pintura, es una experiencia sensorial que el cerebro del participante asocia con experiencias del pasado. Son recuerdos que permanecen latentes y que involucran emociones. En otras palabras, todo ser humano ha vivido situaciones gratas o desagradables y si el evento es significativo queda memorizado en el lugar del cerebro. Aquí entra en juego el hipocampo, en donde a partir de una pintura, una escultura, un dibujo, ese hipocampo interactúa con la información que
que está observando. La percepción artística presenta emoción, presenta sentimientos y esta se da en los marcadores somáticos que hacen parte de las experiencias humanas y que involucran las emociones. Dichas experiencias son interpretadas y guardadas en el cerebro para que sean denotadas por el sistema límbico. De acuerdo con el sistema límbico, se encuentra bajo la corteza cerebral y está conformado principalmente por hipocampo, tálamo, cuerpo calloso, hipotálamo y el núcleo de accumbens, sin dejar de lado. Tenemos que los beneficios psicológicos del arte han sido variados. Primero, se han descubierto recientemente que la pintura permite la liberación de neurotransmisores como la dopamina, proporcionando sensaciones de recompensa o placer. El aumento también de endorfinas que provoca sensaciones de bienestar. Por ejemplo, cuando realizamos, se puede comparar con cuando realizamos ejercicio físico. Por otra parte, cuando una persona termina una obra de arte, se produce una sensación de felicidad muy similar a la que se experimenta cuando se tiene un hijo. Es decir, hay liberación de oxitocina. En definitiva, aunque la psicología del arte es una disciplina muy reciente, tiene parte de sus orígenes en la tesis de Vygotsky, está considerada como un método de autoconocimiento para trabajar con el inconsciente.